Pero somos cooperativa, ahí te leemos aquí en Una Nueva Mañana. Pedro Carcuro está ya con nosotros, como lo anunciamos. Recordemos que ya en el verano comenzó esto del, Sí. ¿no es cierto?, el sillón de Pedro, pero ahora con la beta política, entrevistando a los candidatos o precandidatos, mejor dicho, a la presidencia. Ya lo hizo con Sebastián Piñera, el domingo pasado con Alejandro Guillé. Viene Osandón ahora. Viene Osandón. Van así uno y uno, entonces. Ahora, Pedro Carcuro, cuando vuelve por fin a las conversaciones, que como me dijiste en el verano te gustaba mucho, pero esto es tiene otro tinte, ¿ah? Bueno, para mí un tanto inesperado. Resulta que sin mayores pretensiones nos planteamos, ¿te acuerdas que yo te conté? Sí. Nos planteamos hacer esta serie de 12 capítulos en el cable. Hola, Sebastián. ¿Qué tal, Pedro? Con Cecilia, tú sabes que es una cábala, siempre me invita para cada proyecto nuevo que tengo, entonces me siento muy motivado en ir acá a la radio cooperativa. ¿Ha funcionado bien entonces hasta el Sí. minuto la cábala? Bueno, Sí. yo te contaba que hicimos este proyecto en el canal 24 horas y funcionó mucho mejor de lo esperado desde todo punto de vista. Apuntamos a personajes del mundo de la entretención, del deporte, de la política, de la actualidad. Distintos personajes y la verdad es que tuvimos muy buenos resultados y yo estaba pensando ya en hacer una nueva temporada del Sillón después de la Copa Confederaciones, cuando de repente me plantean esto de hacer una serie con los candidatos presidenciales. Para mí fue inesperado y es un reto, un desafío entretenido, lo he tomado así. ¿Y tú cómo proyectabas el futuro del sillón de Pedro independiente de esta coyuntura presidencial? Porque en la primera temporada tuviste de todo, tuviste escritores, tuviste cantantes, tuviste también gente de la política, deportistas. Sí. Yo la intención mía en esta segunda vuelta era hacer un poco un sillón latino, sudamericano por lo menos. Buscar personajes. Tenía afuera. ganas de mantener personajes chilenos, por supuesto, pero quería recorrer el barrio un poco en busca de algunos personajes. Ajá. Nunca me imaginé que este salto se iba a producir, de verdad que no estaba en mis planes y me sorprendí. Ahora, Pedro Carcuro, esto hace que más que nunca te conectes con el que se le llama el mundo político, ¿no es cierto? ¿Tú qué sientes en estos momentos que estamos viviendo en Chile, con tanta turbulencia, revelaciones a diario, qué partidos, qué candidatos, qué instituciones? Tú, como Pedro Carcuro. La política en tiempos de campaña me he dado cuenta que en todos los lugares del mundo en este último tiempo adquiere una efervescencia mucho mayor. Lo cierto es que parece que el acceso a las fuentes te permite investigar mucho y por lo tanto surgen tantas aristas detrás de cada personaje que hace que, bueno, tuvimos el ejemplo de la campaña en Estados Unidos, la campaña francesa no estuvo exenta también de esta efervescencia y acá en Chile me parece que vamos a tener varios sismos claro. ¿cómo se llama? Enjambres sísmicos. Así le dicen ahora. Vamos a algunos. tener enjambres sísmicos de aquí y a con noviembre. réplicas, pero más allá de los candidatos en sí y de la campaña electoral, en general el país, Chile, ¿tú reconoces que estamos viviendo ya una etapa así como de revelaciones, transparencia, que no deja de sorprendernos día a día? Yo creo que Con los resultados que eso trae. Si se trabaja por buscar la transparencia, bienvenida sea. O sea, yo creo que si la gente se entera del caso de corrupción en Carabineros o de lo que hace el Partido Socialista con sus platas o qué sé yo, Sí. con lo que ocurre con los dineros de un determinado candidato, todo esto si se va transparentando le ayuda a la gente a tener mayor conocimiento de lo que está ocurriendo en su casa, porque este país en definitiva es la casa de todos nosotros, queremos saber cómo funciona y así tener mejor información Pero eso para ha decidir. generado una desconfianza y una desafección de la ciudadanía que parece bastante brutal, ¿no? Bueno, ¿A ti no? hasta desde el momento en que aparece esto de las boletas ideológicamente falsas en adelante, se fue creando ya venía generándose un distanciamiento de la sociedad, de la gente con la política en Chile, y esto se ha acrecentado, esto ha aumentado, y yo creo que es tarea de los políticos también hoy día en la mañana un periodista me llamaba unos periodistas de Santa Cruz y me decía: ¿usted cree que la política es noble? Por supuesto que la política es muy noble. La política es el arte de gobernar, la política es
es el compromiso que adquiere uno de nosotros si se quiere meter en esto de servir, de servicio público, renunciando a muchas cosas. Si uno quiere profitar de la política, se transforma en un arte innoble, ¿no es cierto? O en una actividad poco noble. Ahí está la gran disyuntiva de cada uno de nosotros. Pedro, pero ¿cuál ha sido tu relación a través de toda tu vida con la política? Yo he tenido una relación más bien de espectador. Yo durante mi juventud participé en política en la universidad. Cuando dejo de estudiar Derecho, también dejé. En ese momento yo viví los años 60, que eran años de alta tensión y de alta actividad política. Uno se encontraba con un mundo cuando llega a la universidad, qué sé yo, la revolución cubana, la revolución en libertad planteada por el Partido Demócrata Cristiano, en fin, que emocionaba a tantos jóvenes en nuestro país. Y yo me retiro justamente de la universidad hacia finales de la década del 60 y me dedico al periodismo deportivo, que fue mi mundo, un mundo en el cual uno de pronto se va metiendo en una cápsula y un poco, pero siempre he seguido observando e interesado por lo que pasa en Chile y en todas partes. Creo que es una obligación de cada uno de nosotros. Pero un mundo quizás que aporta algo como de anestesia, porque es cierto, si uno siempre se dice, yo creo que también con el deporte iba a mencionar, Sebastián, uno vive como anestesiado porque vive en una burbuja. Claro. Pero claro. ¿qué tan burbuja te tocó vivir una época dificilísima para Chile? ¿Te blindó? No te puede blindar, pero claro, en el sentido de que uno se compromete tanto con lo que hacen en el mundo del periodismo deportivo que no le llama la atención participar de otras cosas. Nunca uno se puede marginar de lo que está pasando a tu lado, y además esa época tú? Con las dificultades, con las vivencias, con las emociones y como cualquier chileno, como tú, como Sebastián, como todos, que desde una u otra posición... Sí, pero tú eras un rostro ya. Tú eras una persona que... Un rostro de la televisión pública claro, durante la dictadura, durante toda la historia de la televisión pública, además. Sí, sabemos que Pedro es el funcionario más antiguo de TVN, claro. Exactamente. Entonces, en ese sentido, cuando haces esos recuerdos, dices, chuta, ¿cómo lo hice? ¿Cómo me la banqué? ¿Cómo salí de eso? Herido también, pues si nadie sale ileso de todos estos momentos difíciles que te tocan vivir. Familiarmente, pero también... Tú lo sabes perfectamente por tu bien. hermana, pero tú en lo personal, que no sé, la gente reaccionaba, algunas personas mal contigo. Es que ¿sabes una cosa? Nosotros, yo te reitero, uno estaba un poco al margen del acontecer político, claro. Y de verdad como que en ese aspecto estaba blindado. Nosotros no hacíamos un periodismo que tuviese alguna connotación política. Con Sergio siempre nos mantuvimos dentro de una línea profesional seria, y en ese sentido no estábamos contaminados como muchos otros compañeros que vivieron más de cerca y que estaban mucho más involucrados en la cuestión diaria y en la noticia y en el cuestionamiento. Pero en paralelo trabajabas en la radio chilena, que era una radio que estaba en oposición en oposición clara, junto a la cooperativa, junto a la Santiago, a la dictadura. Entonces eso también ahí fueron tiempos bien difíciles. Sí, poder compatibilizar esas dos cosas. Yo en radio chilena lo pasé muy bien, te digo la verdad, y sentí mucho afecto. Yo esto no querría contarlo, pero brevemente porque forma parte de las cosas íntimas. A mí en general me cuesta hablar. Yo tengo una cosa, cuando mi hermana Carmen tiene problemas, cuando vuelve a Chile acá y lo pasa muy mal, a mí en el canal me dijeron que tenía que retirarme de Radio Chilena. Esto ocurrió hacia el año 84, 85, por ahí. Y yo hablé con Ernesto Corona, con quien tenía una relación de afecto que mantengo hasta hoy. Era el director y presidente del directorio de Radio Chilena. Le dije yo, en esto estoy enfrentado a esto. Si tú quieres, yo me quedo aquí en Radio Chilena. Y Ernesto me dijo, mira Pedro, tú no puedes renunciar a tu carrera profesional. Tú tienes que seguir en TVN. Eso sí, que las puertas cuando vuelva la democracia, me dijo Ernesto, las puertas de la Radio Chilena están abiertas para ti.
Y él cumplió. Porque el 1 de enero de 1990 yo volví a la radio chilena. Así que quiero contar una parte de las cosas difíciles que a uno le tocó vivir. Claro, ¿y qué argumentos te dio TVN para decirte eso? Bueno, no vale la pena, es tan obvio que lo que te dicen, Cecilia, que no vale ni siquiera la pena ser muy expreso, para darse cuenta de que para evitar dificultades mayores. Claro, punto. Más que argumentos, quería decir, en realidad, ¿con qué palabras se puede pedir una cosa así, no? Y para ti te da quedado así de una pieza. Difícil decisión, ¿eh? ¿Pero tú estuviste en algún minuto cercano a irte de TVN en ese minuto, independiente de que pensara te lo conté, incluso que hablé con Ernesto, así que fue algo que pensé en ese momento. Pero en ese minuto, claro, las cosas eran distintas, porque al otro lado no podías conversar, tenías que acatar solamente. Lo que te indicaban. ¿O había posibilidad de diálogo en ese minuto con la gente que estaba a cargo del canal? No. O sea, había que, o sea, yo tenía claro que la posibilidad era dejar la radio o dejar TVN, lo manifesté y esto se zanjó después de una conversación con Ernesto Corona. ¿Y eso no tuvo un costo familiar que te hayan reprochado? No. Ahora, nosotros siempre, o sea, el afecto familiar, la comprensión, el diálogo más allá de las diferencias, lo mantuvimos siempre. Fue una característica, como, bueno, ocurre mucho por supuesto. Tú sabes que ocurre mucho en los hogares italianos donde hay lazos que son mucho más profundos, los del corazón, que los de arriba, que los del mate. Pedro Carcuro conversando con nosotros a propósito del sillón de Pedro, presidencial, le podríamos decir. Sí, ahora, y como bien decíamos, Pedro Carcuro, que hace parte de la historia de la televisión chilena. Ahora, te tocó el primer entrevistado, Sebastián Piñera, que terminó un poco molesto, ¿y te lo tomaste con un poco de humor o no? Mira, yo quedé inquieto por una cosa muy simple, que nosotros estábamos, por la forma que está, mira, aquí tú tenés varios monitores aquí en el estudio. O sea, nosotros dos estamos es como si estuviera conversando más con Sebastián, que estamos justo mira el ángulo que tenemos, o sea, no miramos. Claro. La pantalla central que es gigantesca. Estamos frente a frente. Claro, ni él, ni Sebastián, ni yo mirábamos en la pantalla. Entonces, a mí me dio lata porque Sebastián Piñera no sabía lo que había aparecido en los créditos o generador de caracteres, como se llaman. Sí. Las letritas, como dice la gente. ¿Ah? Las letritas. Abajo, las letritas, exactamente, no sabía. Y esto se provocó por un reclamo de Evelyn Matei. Entonces, ella en el corte comercial hizo este reclamo, dijo, se está haciendo un mal uso del generador de caracteres, porque hablaron del censo 5 segundos y lo dejaron 2 minutos. No lo dijo ahí, en voz alta, en el estudio. Yo quedé inquieto, me molesté. Pero mira, la satisfacción más grande es que a partir del día siguiente hubo gente, los jefes del comando de Sebastián Piñera llamaron expresamente, yo hablé con Cecilia Pérez, me habló y me pidió disculpas porque realmente no había ninguna crítica, porque la entrevista, como dije al aire en ese momento, había sido hecha sin trampas, igual que la entrevista de Alejandro Guillé, y todo el equipo trabaja con la mayor honestidad para hacerlo más transparente y no hubo ninguna. Después se dieron cuenta que había sido un error, un exabrupto también que no correspondía. Un exabrupto de Evelyn Matei. Exactamente. Que bueno, que se condice con su personalidad también, un poco. Ahora, ¿cuál crees tú que puede ser el aporte a la ciudadanía, a la educación civil, estas conversaciones con los precandidatos? ¿Qué crees tú? ¿Hasta qué punto ellos son de verdad y se pueden hablar profundamente lo que le importa a la ciudadanía, que son sus propuestas, ¿no? Y sus convicciones. Claro, nosotros tratamos o sea, el programa no es, no sé, es difícil decirlo, pero no es la clásica entrevista política, tú lo sabes, porque yo no soy un periodista político. Entonces tratamos de recorrer también algunas aristas de la vida para que la gente... Otros aspectos, claro. Claro, por ejemplo, a mí me parecía relevante en la historia de Guillé, por ejemplo, contar todo esto, cómo se había generado la relación con Cristina, con su mujer, y cómo ha vivido la enfermedad de Cristina, que son cosas que de pronto también te van marcando, porque los hechos van marcando tu vida, tu manera de sentir, tu manera de ser y tu manera de pensar. Entonces, tratamos de caminar por los temas de la contingencia y por otras cosas. Es una conversación, tratamos de recuperar algo que te lo dije la otra vez, que es muy importante que en la televisión china se converse, le tenemos
miedo a hacer programas de conversación. Pensamos que solamente la entretención fácil es la que da rating, y yo creo que la conversación es importante, una conversación que obviamente tiene contenidos políticos cuando hablamos de los programas de gobierno, de los temas valóricos, de los asuntos que le interesan a Ennaola, a Robarete, a Carcuro y a todos los chilenos. Pedro, y en esta ocasión, además, circunstancialmente les toca competir con el regreso de un clásico del debate político, de Tolerancia Cero. Ayer estuvo Daniel Matamala acá con nosotros hablando justamente del estreno. Eso, claro, es una temporada más corta la que ustedes van a hacer, con un ciclo con los candidatos, seguramente después van a repetir, ya te vamos a preguntar más cerca de diciembre, pero eso le da un sabor especial también, porque ahí ya obligatoriamente se pone uno contra otro y viene la discusión y la sintonía y el rating online, algo que los que hemos estado en el mundo de la tele sabemos que es un poquito enviciante. El rating es como una droga. Te tira al techo cuando te va bien y te pone en el fondo del foso cuando te va mal. Pero evidentemente que el rating tiene morbo, el programa es en vivo, en directo, así que estamos compitiendo mano a mano. Ellos hicieron un programa de recuento el primero, ahora hicieron uno sin invitados, vamos a ver, pero estamos ahí enfrentados, entretenidos y por lo menos de mi parte con buena onda, y ojalá que nos vaya bien a los dos. Ahora, hay todo, entre comillas, un reporteo previo, una preparación previa para conversar con los precandidatos. Tengo entendido que estuviste tomando té con la mamá de Carolina Goy. Entrañable, encantadora la señora. Lo pasé muy bien en una casa en Calera de Tango, me sentí como cuando iba a tomar té, no iba a tomar té, pero cuando iba a la casa de mi mamá. Ahora, Pedro, es inevitable, más allá de las convicciones tuyas políticas, que humanamente uno tenga más empatía con unas personas que otras, por unas razones de personalidad, ¿no? ¿Te ha tocado ya compartir con todos? He compartido, mira, en principio hasta el momento son 7 los entrevistados de esta primera vuelta. Pero en esta cosa previa. He estado con 5 de ellos, me faltan los 2 del Frente Amplio. Con Beatriz y con Mayol no he estado todavía. Bueno, a Beatriz la conozco por razones obvias, fuimos compañeros en Radio Chilena, justamente. Cuando ella llegaba, yo me iba de Radio Chilena. Así es la vida. Y así que son los 2 que me faltan. Con los demás estuve con todos. ¿Pero cuál es el hueso más duro de Robert, crees tú? Yo creo que cada uno tiene personalidad y características distintas. Yo me he entretenido con todo, lo he pasado bien. Bueno, a Sebastián Piñera lo conocía, a Carolina Goy también había tenido algunos contactos con ella. ¿Con Guillé trabajaste? Con Guillé, lo conozco desde antes de TVN, estuvimos juntos en la radio chilena también. ¿Quién más? Osandón. No lo conocía, estuve en su casa, me entretuve muchísimo y tuve la suerte también de conocer al más joven de todos estos candidatos, que es Felipe Kast, con el cual estuve con él y con su padrastro, y lo encontré un tipo entrañable. Te juro que realmente me causó una sorpresa gratísima, lo encontré muy, muy choro. Déjame leer algunos mensajes de la gente. Siempre tenemos hartos que están escribiendo con el hashtag Somos Cooperativa. También en nuestro Facebook Live, Somos Cooperativa, dice Jorge Riquelme. Piñera reclamó por un cagüín, mal ahí, dice, a propósito de lo que contaba Pedro. Víctor Muñoz dice, saludos, Pedro, crecí escuchándolo cuando al sur solo llegaba a TVN. Dice Patricia Molina, saludos a don Pedro. Andrea Campos, don Pedro, me pongo de pie, un aplauso para usted. Hoy es el más grande comentarista deportivo. Me encanta Pedro Carcuro, dice Eliana Rebollo. Estoy leyendo, Pedro, estoy leyendo. Patricio Guzmán dice, Pedro entiende que los protagonistas son los jugadores y no los relatores. Y Viviana dice, grande Pedro, habla con mucho contenido. Y este está bueno. Julio César Sasso dice, un morrocotudo saludo desde Estocolmo. A don Pedro Carcuro, Estocolmo, nos están escuchando a través de Cooperativa. Morrocotudo era una palabra que usaba el Zapito. De Zapito. Y me la adjudicaron a mí una herencia. Una de las tantas herencias que he recibido del Sapo. Una vez estuve con la colonia chilena en Estocolmo. El cariño para ellos, porque lo pasé, pero muy requete contra bien, y me cargaron de un cariño que dura ya por 5 años. Con estas entrevistas, ¿tú crees que va a poder tener más claro por quién va a votar? Eso, mira, en el fútbol uno puede tener la patudez. Quiero que me digas por quién, pero en el fútbol uno puede tener la patudez de decir de qué equipo es.
Desde hace poco. Sobre todo, sí que yo, bueno, como yo soy hincha de un equipo chico, siempre he tenido esa posibilidad de decirlo casi con desfachatez. Pero cómo no. Pero en política hay que ser muy cuidadoso, sobre todo cuando uno está haciendo. No estoy diciendo. Pero yo tengo más o menos claro por quién voy a votar en octubre. Ajá, octubre son en noviembre. En noviembre. El 16 de noviembre es la primera vuelta. Ya, o sea que no necesitas pasar por toda esta entrevista para convencerte de algo. No, lo tengo más o menos claro. Okay. Más que menos. Oye, Pedro, y además significa, lo comentábamos hace un rato atrás, llega este programa en un momento expectante en lo profesional para ti, porque vuelves al relato deportivo y vuelves con un evento tan importante como la Copa Confederaciones. Sí, parece que sí, que voy a tomar alguna responsabilidad en ese sentido durante la Copa Confederaciones. Si el canal yo te digo una cosa. Tú dijiste que yo era el funcionario más antiguo. De verdad, yo no soy funcionario, pero soy el trabajador más antiguo de TVN. Yo técnicamente, aunque legalmente cumplo 50 años el 2019, técnicamente yo empecé a trabajar antes. Antes de que en el proyecto, claro, en el proyecto. O sea, yo técnicamente el próximo año cumplo 50 años en TVN. 50 años. Es mi vida. Entonces, si el canal me pide algo, ¿cómo le va a decir que no? Y bueno, y es re complicado porque compites contra equipos muy fuertes, contra relatores que están muy vigentes, que son muy buenos, equipos que son muy poderosos de los dos canales, porque transmitimos los 3 canales. Y voy a poner, y tenemos un equipo nosotros que estamos rearmando, estamos construyendo una nueva área deportiva y le voy a poner el alma. Como siempre hago, trato de hacer, por lo menos, por pasión nunca me quedo abajo de la micro. Por lo menos le pongo eso a las cosas que hago. Ya han armado un equipo nuevo ahí con Bartichotto, con el Pato Yáñez. Bartichotto desde acá es compañero de ustedes. Cooperativa. Claro que sí. Bartichotto de Cooperativa. Pedro, entonces, ¿cuál es el próximo invitado o la próxima invitada? Osandón este domingo. Ya, el senador Osandón, el próximo domingo entonces en TVN a las 22:30 pasaditas, más o menos, en el sillón de Pedro. Yo creo que estar entretenido. Me tinca mucho la conversa con Osandón. Hasta ahora, las dos que me ha tocado ver, yo lo he encontrado bien entretenido. Sí, así que estaba entretenido, sí. Bien Ojalá bueno. que esto resulte también. Gracias, Pedro Carcuro, por venir una vez más a conversar un ratito con nosotros. Que te vaya súper bien. Sebastián, ha sido un gusto compartir, compañero del periodismo deportivo también. Claro, pues. Y contigo, Cecilia, es venir a la casa de una amiga y cábala más encima. Así que ojalá que tengamos la oportunidad de repetir esto, que vengan nuevos proyectos. Exactamente, no me cabe la menor duda. Chao, Pedro. Chao, Pedro. Chao.